Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarkar y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite el programa Mi Nombre Es, esta vez con la imitación de Brairón otra vez. Sí, señores, uno de los favoritos que está haciendo la imitación de Luis Miguel. Así que vamos a poner la bandera de Chile, donde transcurre el hermoso programa con tanto éxito que está teniendo, maravilloso. También vamos a poner la bandera de México por el gran Luis Miguel, el Sol de México, porque tenemos oleados desde Norteamérica hasta Sudamérica, todo por Luis Miguel y sus imitaciones, ¿no? La verdad que maravilloso cómo está saliendo esto. Y vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Si te gusta este tipo de reacción, no te olvides de suscribirte. Toque en suscripción, en campanita, y así seguimos el programa y vemos estos imitadores que son fantásticos todos. Uno de los favoritos, Brairón, por Dios, tiene club de fans, lo sigue todo el mundo quiere saber, y encima ahora con la canción que creo que es una de las más icónicas, La Incondicional. Allá vamos. ¡Ay, video, señores, video! Tú, la misma siempre tú. ¡Ay! Es del tipo de presentación que tiene el video atrás. O sea que él está atado a seguir el video tal cual. O sea, la interpretación vocal y también un poco artística, porque bueno, hay cosas que no las va a poder hacer, tiene que estar condicionada al video original. Y también hay cuerpo de baile, señores. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mis Igual. horas bajas, tú, la historia de un amor que no fue nada. Ay, qué lindo, lo veíamos a Luis Miguel atrás cuando se incorporaba a la milicia y lo veíamos adelante, que obviamente no puede hacer eso, pero él tiene que interpretarlo aunque sea internamente. Él tiene que sentir que está yendo a la milicia, que está yendo al servicio militar y que está dejando a su novia. Muy bien, vemos a la chica en una plaza mirando su carta, leyendo una carta. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Mira la chica y él. Me oculta mi tú. Pena, mucha pena en los dos se le nota, en la mirada de él que deja a la chica y en la carta que ella recibe. Un golpe de pasión, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. Bueno, la voz hasta ahora realmente es idéntica a Luis Miguel. Yo no le encuentro hasta ahora nada diferente. Cuando hizo Lazo, podría decir que salió de la mutación idéntica de Luis Miguel y podríamos decir que sería un Luis Miguel en vivo. Porque no puedo decir que es Brairón tampoco. ¡Qué maravilla de imitador, por Dios! No hubo promesas, Porque cambió de ni tono. juramentos, Va subiendo, creyendo. nada de nada. Tú, la Agudo. misma de ayer, la incondicional. Agudos, hermosos, clavó la nota. Tú, la misma de ayer. Hermoso como clavó la nota. Está atadito, está atadito al video. No puede hacer grandes ornamentos, no puede de pronto improvisar. Lo vemos un poco atado. Yo lo veo como un poco así, que no puede hacer otra cosa. Quizá lo veía más suelto en otros videos por una cuestión
nada más y nada menos que porque podía improvisar. En este caso no, tiene que atarse al video que está atrás. Me encanta la chica que, claro, el modo en que puede expresar únicamente esa tristeza es haciendo un adagio, haciendo un baile atrás, un baile que denote un poco la tristeza de perder a su amado. La que no espera nada. Cómo amo esto yo. Misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. La que no supe amar. Este pasaje es difícil. Esa nota de pasaje es difícil. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Ahí es con los anteojos atrás, ¿no? Era cuando decíamos, es el Top Gun. Solo tú. Estuvo fantástico. Estuvo fantástico. Hay que ponerle un aplauso porque realmente es fantástico. Quizá a mí me hubiese gustado escuchar el la que no supe amar. Oh, tú, solo tú, la que no espero nada. Bueno, pero todo eso era parte de toda la canción entera. Y él se quedó como atadito. Inteligente Brairón, inteligentísimo, no una marita cualquiera que tira cualquier cosa en el canto. Él hizo la parte segura, la parte de que, ¿para qué tirar un agudo? ¿Para qué hacer algo que quizá de alguna manera pueda quedar en una zona que no es del todo segura para mí? Supongo, o no, si no me lo pidieron. No, me pidieron menos cantidad de tiempo, tengo que corto en esta parte y sale perfecto. Y salió perfectito, como con un moñito. Salió perfectito. Y la verdad que me encantó. Sí, yo sé que él tiene más agudos, tiene más caudal y pudo haber dado más. Yo lo sé. Pero para mí se condicionó con el video. Si hubiese sido la versión en vivo, él hubiese hecho otras cosas mucho más llamativas. Esa es mi humilde opinión, que no significa que no me haya gustado. Me encantó, me encanta, me encanta. Digo que tiene más potencial, mucho más potencial. Y que es brillante, porque realmente para mí era Luis Miguel cantando. Y las veces que escuché diferencias era Luis Miguel haciendo una interpretación en vivo en vez del video. Nada más. No, no era Brian. Estaba totalmente en personaje, totalmente en personaje. Lo felicito, una maravilla. Bueno, dejo de hablar, acá tienen mis links por si les gusta. Si tienen ganas de ayudar al canal, saben que esto está costando un montón porque desaparecieron los videos. Bueno, pero sobre todo suscribirte, haceme un tuki tuki en suscripción y yo busco y trato de traer todo y les doy mi humilde opinión, obviamente, ¿no? De quien nadie sabe, pero con el corazón trata de dar su opinión de lo que veo realmente y con todo mi amor y respeto hacia todos. Así que bueno, les mando todo mi amor, todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.